hermanos, un abrazo, que Dios los bendiga. Pensé que la pantalla se iba a ver bien, pero me acabo de dar cuenta que se ve la imagen al revés. Así que muy mal. Eh, bueno, eso hermanos, quería compartirles un pequeño mensaje. Esto no es un estudio, sino simplemente un mensaje de lo que Dios ha compartido para mí. Así que espero que les pueda ser de bendición para ustedes. Tiene mucha, ¿cómo se llama?, relación con lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Han sido unas circunstancias difíciles para unos más que otros, especialmente para las personas que están en cuarentena. Y ha sido complejo. Ha sido muy complejo todo esto del coronavirus, de lo que, ¿cómo se llama?, ha pasado en Chile con el estallido que hubo, con las rebeliones, con las protestas, con la violencia, bueno, y todo lo que se ha vivido. Así que son tiempos para buscar de Dios, son tiempos para poder escuchar la revelación de Dios que nos quiere hablar, que nos quiere mostrar y que nos quiere preparar. Porque es imperante, hermanos, de que los tiempos son cortos y Dios quiere levantar a verdaderos hijos e hijas de Dios dispuestos para poder servir a Dios. Así que eso, hermanos, quería compartirles y quería hablar un poquito con ustedes sobre Job. Antes de comenzar un poco a hablar de Job, quería hablarles de los tiempos en que estamos viviendo. Sé que un poco, ¿cómo se llama?, es repetitivo, que ya hay hartos hermanos que lo han hablado, pero estamos viviendo en un tiempo que se llama principio de dolores, según Mateo 24. Y es importante entender de que dentro de todas las cosas malas que hay desde Mateo 24, del versículo 4 hasta el 14, hay una cosa que es buena e imperante y es buena para el mundo, que es necesario que se predique el reino de Dios a todas las naciones y a toda la gente. Y para eso, hermanos, nos tenemos que preparar. Un saludo y bendiciones para la hermana Marta, que está escribiendo. Dijo: bendiciones, amado hermano Eduardo y Marcelita, aquí viéndoles. Hermano, un abrazo, que Dios te bendiga. Y aunque no nos podamos ver, ¿cómo se llama?, físicamente, pero por lo menos por este medio nos podemos escuchar o ver en línea. Un abrazo. Bueno, hermanos, es importante entender el proceso profundo que Dios tiene con todos nosotros. Yo he estado orando y meditando con Dios, y he llegado a la conclusión desde hace mucho tiempo que Dios quiere cumplir ciertas cosas con cada cristiano, ciertas cosas que son profundas, un cambio y una condición, un cambio de condición profundo, y que en la mayoría de los casos, ¿cómo se llama?, desgraciadamente, el cristiano no logra estar en esta condición que Dios quiere para poder servir a Dios. Entonces, vamos a ir viendo, aunque no les voy a compartir muchos textos bíblicos para no hacer esto tan tedioso o tan largo. Sí les voy a compartir algunos textos bíblicos, especialmente sobre Job. Vamos a leer Job 1, versículo 8. Si alguna de las personas que están viendo, ¿cómo se llama?, hermana Marta, tiene alguna duda o algo, lo puede escribir. Y vamos viendo si podemos responder alguna duda con respecto al tema que estamos hablando. En Job 1.8 dice: y Jehová dijo a Satán: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces vemos aquí que hay un testimonio del mismo Dios de cómo era Job. Dice que primero era su siervo, después
dice que no hay otro como Él en toda la tierra. Y ese es el testimonio que Dios da y Dios no miente. Dice, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, ese es el mismo testimonio que Dios daba de Job ante el mismo, ¿cómo se llama? Satanás. Por lo tanto, era perfecto, era perfecto. Era recto, era recto. Y era temeroso de Dios y era apartado del mal. Por lo tanto, era así, porque el mismo Dios lo declara y Dios no miente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Job tuvo que pasar todo este quebranto? Hay algunos predicadores que dicen de que realmente no fue por ningún pecado de Job, sino que él pasó por un quebranto solamente. Y hay otros que dicen de que realmente él pecó, pero pecó después, cuando estaba en el quebranto. Bueno, en realidad la certeza bíblica que hay es que en realidad había una raíz, había una puerta abierta, porque en Proverbio dice que no hay maldición que venga sin causa. Pero, ¿en qué se enfocó Dios en Job? ¿Cuál era el propósito que Dios quería lograr con todo este quebranto? Porque si ustedes ven quién fue el que incitó a quién, fue Dios el que le habló a Satanás de Job. No fue Satanás el que le habló, ¿cómo se llama? A Dios. ¿Cómo se llama? Sobre Job. Que le dijo, mira Job aquí, sino que fue Dios primero el que le habló a Satanás. Dijo, ¿y no has considerado a mi siervo Job? Entonces fue Dios el que provocó toda esa situación con un propósito. Y hermanos, nosotros, si Dios no escatimó a su Hijo Jesucristo por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? O sea, ¿qué nos va a apartar del amor de Dios en Cristo Jesús? Por lo tanto, todo lo que pasa en nuestras vidas, por muy malo que sea, entre comillas, tiene un propósito de Dios y es lo que necesitamos para poder ser formados. Y eso vamos a poder tener esa confianza cuando uno pueda dimensionar la magnitud del sacrificio que hizo Dios por nosotros, al entregar a su Hijo y al Dios hacerse hombre por nosotros. Cuando uno logra dimensionar la magnitud del sacrificio de Dios por nosotros, entonces vamos a poder entender que no hay cosa que no esté en beneficio de lo que Dios quiere hacer. Por eso que el Señor Jesucristo dice, nadie las arrebatará de su mano. Por lo tanto, están todas las armas de Dios, toda la disposición de Dios, toda la disposición que Dios tiene para poder cumplir lo que Él quiere en nosotros y con nosotros. Y esa es la confianza más grande que uno tiene que tener, especialmente en estos tiempos tan difíciles. Todas las cosas que pasan, lo del coronavirus, lo del encierro, traiciones, ¿cómo se llama? Que no te llamen, ¿cómo se llama? Que no te pesquen en este tiempo, que no nos podamos congregar, las persecuciones que se vienen y todas esas cosas, ninguna de esas cosas va a pasar porque sí. Todas las cosas nos van a ayudar y Dios las quiere usar y son necesarias para que se pueda cumplir el propósito que Dios quiere. Y vamos a hablar un poco de eso antes de adentrarnos más en Job. Les voy a leer un texto que está en Segunda de Tesalonicenses, que lo escuché mientras estaba escuchando una enseñanza del apóstol Norman sobre el arrebatamiento. Él estaba hablando de este texto y mientras lo leía Dios me habló. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Capítulo 1 del versículo 4 en adelante. Dice, del versículo 3 en adelante, dice, debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de cada uno de todos vosotros abunda entre vosotros, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe
en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís, una demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifestare el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y la gloria de su potencia. Bueno, y ahí podemos seguir leyendo. Bueno, hermanos, es importante ver aquí una demostración bíblica de que el sufrimiento, la tribulación, las persecuciones, muchas veces son ordenadas por Dios, y es más, nosotros fuimos ordenados para esto. Hay un versículo bíblico que comparte, que está en Hechos, donde dice de que es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Por lo tanto, para que el reino de los cielos pueda manifestarse en mí y yo pueda manifestar el reino de Dios, que son dos cosas, es necesario pasar por la tribulación, pasar por la prueba, pasar por el fuego. ¿Ya? Y aquí tenemos otro texto bíblico que se los quería mostrar, que está en 1 Tesalonicenses 3. 1 Tesalonicenses 3, versículo 3. Dice, para que nadie se conmueva por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que nosotros somos puestos para esto. Por lo tanto, nosotros somos puestos para tribulación. Somos puestos por Dios para tribulación, porque esta tribulación es una prueba para el creyente. Y les voy a leer otro texto bíblico que está en 1 de Pedro 4, 12 al 13. Que quizás muchos de ustedes ya se lo saben, pero la palabra de Dios siempre nos va a hablar, nos va a entregar algo nuevo, porque Dios está vivo y la palabra de Dios es vida. 1 de Pedro 4, versículo 12 al 13. Amados, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego. O sea, que no nos sorprendamos cuando somos examinados por fuego, lo cual se hace ¿para qué? Para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina o extraña os aconteciese. O sea, lo que está diciendo Pedro es decir, amados, no se extrañen o no se exalten, ¿cierto? Como si alguna cosa rara les estuviese pasando cuando sean examinados por fuego, porque esto es para probarnos. Por lo tanto, todo esto que está pasando, hermanos, todas las tribulaciones que están pasando y que van a venir, porque este es principio de dolores, la persecución que van a venir, el aborrecimiento del mundo hacia el cristianismo verdadero y la persecución que viene, todas esas cosas es un fuego para nuestra prueba, para nuestra depuración, para nuestra formación, para nuestra santificación. Entonces, está escrito en la palabra de Dios, bueno, hay muchos textos bíblicos, pero está escrito de que por medio de la prueba nosotros somos santificados. Por lo tanto, bueno, voy a continuar con el versículo 13. Antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Y esto tiene mucho que ver con el texto que veíamos en segunda de Tesalonicenses. Porque en la venida de nuestro Señor Jesucristo, como dice en el versículo 7, estoy en segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7, dice, y a vosotros que sois atribulados, dad reposo con nosotros, cuando se manifestare el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. Cuando un ser humano es salvo por gracia de Dios, entra en un reposo de todo el trabajo que uno hace para poder, entre comillas, buscando una salvación, buscando, ¿cómo se llama?, algo mejor, buscando la felicidad, etcétera, etcétera. Uno encuentra un reposo porque nuestro reposo está en Cristo Jesús. Pero ese reposo va a ser consumado en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y, ¿cómo se llama?, por eso dice que el reposo de nuestras aflicciones, de nuestras tribulaciones, no es acá en la tierra, sino, dice, cuando se manifestara el Señor Jesús del cielo con sus ángeles, o con los ángeles de su potencia. Y ese entrar en reposo
es en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, en esta vida nos toca ser probados, nos toca ser formados, nos toca, este es un campo de formación. Por lo tanto, nuestras aspiraciones tienen que estar puestas en Jesucristo. Por eso que Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y dice, no pongáis los ojos en las cosas de esta tierra, sino poner los ojos en Cristo, porque Cristo es vuestra vida, y vuestra vida está escondida en Dios, en Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestra mirada, nuestras expectativas, nuestros proyectos tienen que estar puestos en lo espiritual, en las cosas que no se ven. Tienen que estar puestos en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, el reposo, el descanso, la recompensa, el pago por nuestra obra para Dios, por nuestro amor, por nuestro perdón, hacia el que me ofende, etcétera, etcétera. Toda esa recompensa va a estar dada en la venida del Señor Jesucristo. Acuérdense que el Señor Jesucristo habla de que los publicanos cuando oran en la calle, etcétera, etcétera, o sea, los publicanos, los fariseos cuando oran en las plazas, cuando hacen las cosas para que todos lo vean, dice, ellos ya tienen su recompensa, o sea, ya tienen la admiración de los hombres que ellos buscan. Pero vosotros, cuando hagáis algo que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, y cuando ores, ora en tu lugar secreto, con la puerta cerrada, y tu Padre te recompensará en público. Por lo tanto, la recompensa nuestra no está dada en esta tierra, no está en el reconocimiento de esta tierra, sino está en Dios, en Jesucristo, en el reconocimiento de nuestro Rey, de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, que se va a dar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que muchas veces Dios nos honra. ¿Por qué? Porque cuando nos humillamos, dice que antes de la honra viene la humillación. Y, viceversa. Que después de la exaltación viene la deshonra o la humillación. Por lo tanto, todo el que se humilla será enaltecido. Pero principalmente nuestro pago, nuestro galardón y nuestra vista tiene que estar puesta en lo que va a venir en la segunda venida del Señor Jesucristo, lo que va a manifestar Dios después de que se cumpla esta dispensación. Y nuestro ejemplo más grande es el Señor Jesucristo. Él dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, despreciando el aprobio, se los voy a leer. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál fue ese gozo que al Señor Jesucristo, le fue propuesto? Porque dice, al cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz. Por lo tanto, ¿cómo nosotros vamos a poder sufrir las tribulaciones, las persecuciones, el rechazo, la deshonra, las humillaciones, hasta dar nuestra vida? ¿Cómo? Con el gozo que nos es propuesto por delante. Y ese gozo está propuesto en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga a dar el galardón. Por lo tanto, nosotros no podemos poner la esperanza en las cosas que van a pasar aquí en la tierra, porque si no, si es que esperamos que Dios nos honre aquí en la tierra, aunque sí lo hace, pero si es que esperamos que nuestra recompensa acá en la tierra, cuando no venga, porque Dios tiene un propósito, cuando no venga nos vamos a frustrar y nos vamos a terminar amargando con Dios, con los hermanos, con la iglesia, y vamos a terminar siendo cristianos amargados, o nos vamos a terminar yendo al mundo. Por lo tanto, nuestras soledades, todas las cosas que vamos a sufrir o que estemos sufriendo, nuestro pago, nuestra recompensa, nuestro gozo va a estar dado en la segunda venida del Señor Jesucristo. Y vuelvo a segunda de Tesalonicenses 1, donde se dice, y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifestare el Señor Jesús del cielo. Por lo tanto, nuestro gozo, nuestro pago va a estar dado en la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Ya? Vamos a volver con Job.
aunque hay harto de hablar de la segunda venida del Señor Jesucristo, que vamos a hablar un poquito, pero no quiero excederme tanto, que ya llevo 20 minutos ya hablando. Job, veíamos en Job 1, ¿cierto? Que Dios decía que un siervo de Dios, que es, ¿cómo se llama? Temeroso de Dios, ¿cómo se llama? Apartado del mal. O sea, él era perfecto. Pero vamos a ver el testimonio que da Dios de Job en Job 42, del 7 al 8. Después del quebranto de Job, bueno, yo creo que los que están viendo y los que van a ver después el video, saben más o menos cuál es la historia de Job y del quebranto de Job, ¿cierto? Bueno, después de todo este quebranto de Job 42, 7, 8, vamos a ver cuál es el testimonio que Dios da de Job. Job 42, del 7 al 8, dice: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado por mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, y andad a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado por mí con rectitud como mi siervo Job. Amén. Entonces, ¿qué diferencia encuentran ustedes entre este versículo y el versículo que leímos al principio de Job en Job 1.8? ¿Cuál era el testimonio que Dios daba en Job 1.8 y el testimonio que ahora Dios da de Job en Job 42? En Job 1.8, se los voy a volver a leer, dice o decía: Job 1.8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces, mi interrogante es: ¿por qué no dice lo mismo del versículo 1 del capítulo 1.8 ahora en el capítulo 42? ¿Por qué no da el mismo testimonio de que, porque solamente habla de mi siervo Job? En el 42.7 dice: porque no habéis hablado lo recto como mi siervo Job. Entonces, ¿qué pasó con todo lo otro? Temeroso de Dios, perfecto, etcétera, etcétera. ¿Por qué Dios ya no lo nombra? Sí, se supone que Job ya había sido, ¿cómo se llama? Quebrantado. Entonces hay una gran interrogante ahí que vamos a tratar de responderla. Obviamente esto es un estudio, y como estudio sería largo ver texto por texto, ir viendo cada cosa una por una, realmente sería largo. Así que solamente vamos a hablar un poquito de esto. Déjenme arreglar un problema aquí en el celular. Y seguimos al tiro. Ya. Fíjense que este teléfono... Ahí está. No. Perdón que me haya demorado. Disculpe. Ya. Entonces, continuamos. ¿Por qué Dios deja de hacer esa distinción?
o deja de dar ese testimonio en Job, desde Job 1 hasta Job 42. ¿Por qué Dios hace esa distinción? Y es importante saber de que realmente en estas dos frases podemos encontrar cuál era el propósito de Dios en haber pasado a Job por todo este quebranto. Porque tengo otra consulta para todos. ¿Quién dañó a Job? ¿Quién trajo todo este mal sobre Job? Entonces, nosotros podríamos pensar que es Satanás, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Quién trajo todo este mal sobre Job? Y vamos a leer Job, versículo 42, versículo 11. Dice: y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y condoliéronse de él, y le consolaron de todo aquel mal que sobre él había Jehová traído, y cada uno de ellos le dio una pieza de moneda y un zarcillo de oro. Si ustedes tienen otra versión que diga otra cosa, coméntenlo, hermano, pero por lo menos en la versión que yo tengo, que es la 1909, dice eso, que le consolaron de todo aquel mal que Jehová le había traído. Por lo tanto, dentro de todas las cosas nosotros tenemos que ver y nosotros tenemos que saber, más que ver, saber de que detrás de todas las cosas que están pasando en todo el mundo, este es un tiempo de prueba, de depuración para la iglesia, ¿ya? Hay gente que dice que es juicio, que es aquí, que está viniendo un juicio sobre las naciones, etcétera, etcétera, y bueno, en parte puede ser, pero bíblicamente no es así. Aunque puede ser en parte, pero bíblicamente estos son tiempos bíblicos que se están cumpliendo, que son especialmente diseñados para que el mal empiece a tomar dominio y pueda tener autoridad para perseguir, matar y atribular a los santos de Dios. Y eso lo vemos en Daniel, lo vemos en ¿cómo se llama? Apocalipsis, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un tiempo donde el mal va a empezar a tener más dominio, más autoridad dada por Dios, o permitida por Dios en realidad, para poder perseguir y atribular a la iglesia del Señor Jesucristo y a los verdaderos creyentes. Por eso que nosotros tenemos que estar apercibidos, por eso que el Señor Jesucristo lo que más nos dice es estar apercibido, estar preparado, estar firmes, tener fe, y nos insta a perseverar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hermanos, esa es la misión o el propósito que uno como cristiano tiene. Bueno, hay una consulta de la hermana Marta, dice: consulta, ¿Dios trae un mal a Job para depurar o probar su fe? Justamente eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque la depuración, ¿cierto?, es una prueba. Acuérdense que en Primera de Pedro dice de que vuestra fe es probada como el oro en el crisol. Cuando yo pruebo el oro es para depurarlo, porque con el calor intenso todas las partículas que no son oro puro empiezan a salir, pero a la vez estoy probando el oro, porque estoy probando si realmente es oro puro, y si realmente esto que tengo, que yo creo, es oro, o sea, si realmente esto que yo tengo es oro, o sea, realmente, o es de la calidad de oro que yo creo tener. Por lo tanto, ¿qué hago? Yo lo paso por el fuego para probar si realmente es oro y para depurarlo, para que el oro suelte todas las partículas que realmente no son oro, porque yo no quiero usar. Entonces así el oro tiene un mayor valor, porque ha sido purificado, porque ha sido probado de que realmente es un oro que tiene la pureza que yo digo que tiene. ¿Ya? Por lo tanto, la prueba de nuestra fe también es una depuración, porque cuando Dios prueba nuestra fe, nos está depurando. ¿Mm? Ya.
Por lo tanto, ¿qué fue lo que pasó con Job? Primero Dios quiso principalmente depurarlo. Dios puso a prueba la fe de Job. Puso a prueba la fe que Job creía tener. Él puso a prueba el estado o la condición que Job creía tener de sí mismo. Dios la puso a prueba. ¿Por qué? Porque Dios sabía de que había algo malo. Por lo tanto, Dios quería probar y a la vez quería depurar. ¿Mm? Entonces, para salir aprobado en una prueba, uno tiene que vencer y muchas veces tiene que ser quebrantado, reconocer, convertirse de algo. Porque la prueba viene con un propósito de formación, de sacar algo, corregir algo o confirmar algo. De que cada vez uno alcance la condición que Dios quiere que uno tenga. Por lo tanto, en la respuesta, realmente Dios hizo las dos cosas. Depuró y probó su fe. Y probó su fe con el propósito de que Job pudiera darse cuenta que le faltaba. Y Job fue aprobado, porque aprobó. Aunque uno podría ver de que Job falló porque se quejó, porque aquí y allá, pero realmente Job aprobó la prueba de fe. ¿Por qué? Porque llegó a la instancia que Dios quería que llegara. Y eso, lo vemos claramente en Job 42, versículos del 1 al 6, que son muy famosos esos versículos, y también lo vemos en Job versículo 39, el capítulo 39, versículo 36. Creo que en mi versión están cambiados. En la versión 1960, en realidad es el capítulo 40, versículo 3 en adelante, donde dice: y respondió Job a Jehová, y dijo: he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé y no responderé, aún 2 veces, mas no tornaré a hablar. Y el más conocido, que es Job capítulo 42, dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Por tanto, yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Por lo tanto, Job aprobó. ¿Por qué? Porque llegó a la instancia que Dios quería. Llegó a la instancia de dejar de ser un siervo perfecto, temeroso de Dios, etcétera, etcétera, a ser simplemente un siervo de Dios. Y eso era lo que Dios quería lograr, y eso es lo que Dios muchas veces quiere lograr con nosotros. Porque una de las cosas ocurrieron con Job es que él retenía su integridad, que puede ser entendido, puede ser entendido de dos formas, gramaticalmente hablando. Que Job, por sus hechos, seguía siendo íntegro, pero gramaticalmente y bíblicamente en el contexto de todo el libro de Job, uno puede entender de que él de sí mismo retenía su propia integridad. O sea que él no quería soltar que realmente él era íntegro. Y eso tiene más concordancia con todo el libro de Job, donde él se justifica a sí mismo. Por lo tanto, yo personalmente creo que Job pasó la prueba, aunque en un momento parece que fue reprobado, porque tuvo que intervenir Eliú y después tuvo que intervenir Dios mismo. ¿Quién es este que habla estas palabras sin sabiduría y que oscurece el consejo, etcétera, etcétera? Por lo tanto, tuvo que intervenir Dios. ¿Pero por qué? Porque aún estaba en el proceso.
¿Y qué era lo que Dios quería conseguir con todo este proceso con Job? ¿Qué es lo que, primero, que Job dice en el capítulo 42, versículo 2? Yo conozco que todo lo puedes. Por lo tanto, lo primero que pudo tener Job con todo este proceso fue un conocimiento de Dios superior, una relación, porque este conocimiento, ¿cómo se llama? No es un conocimiento intelectual, es un conocimiento experimental de cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta, como dice en Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este mundo, sino más bien reformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que seáis capaces de comprender o de entender o de experimentar cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, el conocimiento de Dios, Dios habla en muchos textos bíblicos de que Él busca conocimiento de Dios quiero y no sacrificio. Entonces, el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo, 17 dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por lo tanto, lo que Dios quiere es conocimiento de Dios, poder revelarse a nuestras vidas como es, pero no de una forma intelectual, sino de una forma experimental, de una forma profunda, que yo pueda conocer, entender, experimentar el corazón de Dios. Y ese fue el cambio que tuvo Job, desde antes de su quebranto hasta después de su quebranto. Pudo tener una relación, un conocimiento más personal, más cercano con su Dios, que es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si Dios se hizo hombre, hermanos, si está morando en ti, es porque quiere revelarse a tu vida, porque quiere tener una relación íntima. Si Él bajó de su majestad, de su deidad, y Él se hizo hombre, y más aún habita en nosotros, porque su Espíritu Santo está en nosotros, vive dentro de nosotros, el Dios que lo llena todo vive dentro de nosotros. O sea, eso es una evidencia más que rotunda de que Dios quiere una relación personal, profunda e íntegra y un conocimiento total de Dios. O sea, hay muchos textos bíblicos donde habla de que Dios quiere que lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y no es un conocimiento intelectual, hermano, es un conocimiento experimental. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la esperanza, de gloria? Que Cristo habita en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, dice en la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿Dios qué hizo? Depuró a Job y probó la fe de Job. Entonces, en toda prueba, Dios siempre nos quiere mostrar una una falencia, algo que hay que afirmar, algo que hay que corregir, etcétera, etcétera. En toda prueba de fe, Dios siempre nos quiere mostrar la grandeza de Dios, la dependencia que el hombre tiene de Dios y la debilidad del hombre. Porque eso es lo que eso es lo que va a mantener nuestra comunión con Dios, y eso es lo que va a garantizar que uno pueda ser dócil a la dirección del Espíritu Santo. Que yo sepa comprender la grandeza de Dios, cuánto dependo de Dios y la debilidad que yo tengo. Claro. Bueno, ahí la hermana Marta está, ¿cómo se llama? Diciendo, sería conocimiento más del corazón que el conocimiento intelectual. Claro, es un conocimiento de cómo es Dios, de cómo piensa Dios, cuál es el carácter de Dios, cómo Dios es. Si Dios habita dentro mío, es porque está haciendo todo para darse a conocer. Pero nuestra soberbia, nuestro pecado, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra falta de fe principalmente y nuestra carne, impide que nosotros podamos recibir o percibir la revelación de Dios, de quién es Dios, de cómo es Dios. Es como conocer, a una persona.
Yo puedo leer la, ¿cómo se llama? Biografía de el expresidente, ¿cómo se llama? Obama. Puedo leer toda la biografía, cuándo nació, cuáles son sus gustos, cuáles son las cosas que le gusta comer. Puedo leer toda la biografía, todos los datos, etcétera, etcétera, pero yo no lo conozco. Sé cómo es, sé cuáles son las cosas que le gustan, sé todo lo que ha hecho en toda su vida, etcétera, etcétera, pero yo no tengo una relación con él. Y es más, él no tiene idea que yo existo, pero yo sé todo de él. Es algo muy parecido con Dios. Yo puedo entender intelectualmente que Dios es omnipotente, que Dios es omnisciente, que Dios todo lo puede, que Dios es el único Dios, ¿cómo se llama? Se hizo hombre, etcétera, etcétera. Cuánto tiempo estuvo aquí en la tierra, cómo murió, qué significa el sacrificio del Señor Jesucristo. Puedo, puedo saber todas esas cosas, pero puede ser que no tenga una relación con la persona de Dios, con la persona de Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere hacer, por eso que habita en nosotros. Porque quiere establecer una relación, quiere establecer un conocimiento que nazca de una relación, de una experiencia. Y eso es lo que Dios quería hacer con Job. Porque aunque no les voy a poder dar todos los textos bíblicos, ¿ya? Pero, ¿cómo se llama? En el libro de Job, el mismo Job, el mismo, los amigos de Job, el mismo Job, el primer amigo, Elifaz, Bilbad, Sofar, todos esos amigos, todas las cosas que ellos hablaron eran ciertas. Ellos, ¿cómo se llama? Hablaron del pecado, del juicio de Dios, de la misericordia de Dios, de ¿cómo se llama? El arrepentimiento, de todas esas cosas, y todas esas cosas eran ciertas, era realmente así. Pero era un conocimiento que no había provocado lo que debe provocar el conocimiento de Dios. Pese a que sabían cómo era Dios, cómo actuaba Dios, pese a que Job era una persona que, ¿cómo se llamaba? Enseñaba de Dios, y que era una fuente, ¿cómo se llama? De bendición para todo el pueblo, etcétera, etcétera, por parte de Dios. Pese a todo eso, no conocía a Dios. O sea, no tenía este conocimiento que Dios exige que el ser humano debe tener de Dios. Entonces, todo este quebranto fue para poder establecer una relación espiritual profunda en el espíritu. ¿Ya? Por lo tanto, todo lo que ellos hablan, que aquí tengo los textos bíblicos uno por uno, donde Job, ¿cómo se llama? Describe la, ¿cómo se llama? Grandeza de Dios, etcétera, etcétera, donde ¿cómo se llama? Elifaz, se llama Bilbad y se llama Sofar, describen, ¿cómo se llama? La grandeza de Dios, que ¿cómo se llama? El hombre es tan pequeño que no merece estar en la presencia de Dios, etcétera, etcétera. Todo eso es cierto, pero no había una revelación espiritual y eterna de la persona de Dios. Y eso era lo que Dios buscaba. Por eso que Dios da testimonio en Job 42 y dice en el versículo 7, en el capítulo 42, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado por mí lo recto como mi siervo Job. Y Dios se está refiriendo específicamente a las últimas palabras que dijo Job, a las que están en el capítulo 42, versículo 1 al 6. No a todas las otras cosas que Job dijo, de que tú eres el rey todopoderoso, de que tú todo lo puedes, de que, sino que se refería a las últimas palabras, porque esas palabras, por sencillas que eran, por simples que eran, estaban reflejando la condición de relación con Dios, de entendimiento de Dios, de conocimiento del corazón de Dios. Y esa era la condición que no tenían estos tres amigos. Por eso que no pudieron encontrar en Job
cuál era realmente el pecado o ¿cómo se llama? La puerta abierta que Job tenía para que todas estas cosas ¿cómo se llama? Hubieran pasado. Entonces, como ellos no lo habían experimentado, era imposible que pudieran discernir cuál era la puerta abierta que había permitido que todas estas cosas vinieran sobre Job. Porque acuérdense que la palabra de Dios dice que no hay maldición sin causa. ¿Y cuál era esa causa? La condición carnal de Job. La condición quizás religiosa de Job. Era perfecto, era ¿cómo se llama? Sincero, era sincero con Dios. Pero esa condición impedía ir más allá. Y muchas veces nuestra condición impide poder tener una relación más profunda con Dios. Y estos tiempos en que estamos viviendo con todas estas pruebas, con las enfermedades, con el virus, con el coronavirus, con las cuarentenas, con la crisis que se viene de empleos, de despidos masivos, de todas esas cosas, Dios las usa y las está usando para depurar a su iglesia, para depurar al creyente, para llegar a esta condición. Pero muchas veces nuestra religiosidad o nuestra soberbia muchas veces nos impide. Porque no porque yo tenga 1, 2, 3, 10, 20, 100 experiencias con Dios, significa que no necesito crecer. Porque esta es una experiencia constante. Por lo tanto, Dios quería llevar a Job a una relación espiritual con Dios que Job no tenía. Y muchas veces nosotros como cristianos puede ser que empezamos en el espíritu y terminamos en la carne. Y hay ejemplos bíblicos de eso. Gálatas. Pablo dice, ¿cómo es posible que hayan empezado en el espíritu y ahora terminen en la carne? Entonces, ¿es posible que un cristiano empiece en el espíritu con Dios, pero termine en su relación con Dios ¿cómo se llama? En la carne? Sí, es posible y hay ejemplos bíblicos de eso. Partió en el espíritu, pero terminó en la carne. Y ninguno de nosotros está libre porque nosotros habitamos en este cuerpo carnal. Por lo tanto, es una experiencia constante. Nosotros nos tenemos que mantener en las cosas del espíritu, nos tenemos que mantener en el espíritu, porque es en el espíritu que vamos a poder tener este tipo de relación con Dios profunda. Por lo tanto, Job pasó de ser un siervo de Dios, temeroso de Dios, perfecto, etcétera, etcétera, como ningún otro en la tierra, a ser simplemente un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque aprendió y pudo experimentar de una forma práctica que él realmente cuál era su bajeza delante de Dios y cuál era la grandeza de Dios delante de él como ser humano. ¿Por qué Dios se presentó ante Job en un torbellino? ¿Y por qué se presentó ante Elías en un silbido apacible? Es contradictorio, ¿no? Porque en ambas presentaciones de Dios, por decirlo de alguna forma, había un propósito. Entonces, Dios se nos va a presentar como nosotros lo necesitamos. En Job, se presentó como un torbellino, porque de adrede Dios quería mostrarle a Job su grandeza y lo terrible que es la presencia de Dios, con el propósito que él pudiera entender que entre Dios y el hombre hay una brecha eterna, inalcanzable, para poder recién establecer la cercanía que Dios quiere con el hombre. Entonces, lo mismo pasa con el creyente, con el ser humano. Para poder establecer, y esto es algo que Dios me dijo, para poder establecer, hermano, para poder establecer una relación, ¿cómo lo puedo explicar de una manera entendible? Para que la brecha entre Dios y el hombre que el Señor Jesucristo cerró, para que esa brecha se pueda reducir entre Dios y el hombre, primero el hombre tiene que entender que entre el hombre y Dios hay una brecha eterna. Cuando yo pueda ver, experimentar la gran brecha y la gran separación que hay entre Dios y el hombre, que es una separación eterna, recién se va a poder establecer la unidad y se va a poder deshacer esa brecha.
¿Mm? Vuelvo a ¿cómo se llama? Reiterar. Para que la brecha que hay entre Dios y el hombre se acorte y sea nula, primero se tiene que establecer la brecha que hay entre Dios y el hombre, que es eterna. Creo que esa podría ser una paradoja del reino. Porque el Señor Jesucristo hizo la reconciliación entre Dios y el hombre. Ya ¿cómo se llama? No hay una brecha, porque el mediador, el puente entre Dios y el hombre es la persona de Jesucristo, porque Él es Dios hombre. Pero para que eso se pueda hacer efectivo en ti, primero se tiene que establecer la diferencia que hay entre el Creador y la criatura. Si no está eso primero, lo que hizo el Señor Jesucristo no se puede establecer en, ¿cómo se llama? En nosotros. Y la hermana Marta dice, hermano Eduardo, puede decirse que sabemos que Dios es real y que Él creó todo, pero no le creemos a Él como esencia. Bueno, ¿cómo se llama? En parte sí, porque esto tiene que ver mucho con el tema de la fe. Pero aún así Dios va más allá, porque Job era un hombre ¿cómo se llama? De fe. Y hay muchas personas que eran personas que sinceramente creían a Dios, que, ¿cómo se llama? Incluso que eran usados por Dios. Por lo tanto, yo puedo llevar, ¿cómo se llama? Una vida de fe, pero siempre Dios va a querer llevar a otro tipo de relación más profunda con Dios. Dios es eterno, por lo tanto nunca vamos a poder lograr, lograr parar de conocer a nuestro Dios. Por lo tanto, este es un proceso constante. Nuestra fe va a crecer a la misma medida a la misma, ¿cómo se llama? Medida de Dios. O sea, el Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, la fe que debe tener el creyente es tan grande como Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es Dios. Es tan grande que los cielos y la tierra y los cielos de los cielos no lo pueden contener. Por lo tanto, nuestra fe es una fe que eternamente debe estar en crecimiento. Es una fe tan grande como Dios mismo, porque es Dios el autor y consumador de la fe. Es Jesucristo el autor y consumador de la fe. Por eso que nuestra fe debe nacer del espíritu de la nueva criatura, porque nuestra fe en nuestra alma es limitada hasta nuestros sentidos. Pero la fe que proviene de Dios, que es la fe que es creada por Jesucristo, es tan grande como el mismo Jesucristo. Por lo tanto, nuestra fe debe crecer hasta el día de nuestra muerte. Y nuestra fe va a ser consumada completamente en el día que nosotros seamos resucitados o que seamos transformados. Acuérdense que Pablo dice que ahora vemos como espejos, pero en aquel día voy a ver cómo realmente soy conocido. Entonces ahí recién se van a revelar todas las cosas. Ahí va a ser consumada nuestra salvación. Hay que recordar que la Biblia habla en 3 tiempos sobre la salvación. Fuimos salvos, somos salvos y seremos salvos. Y está hablando del proceso en integridad de la salvación. Nosotros fuimos salvos porque fuimos rescatados de la condenación y Dios nos ha dado vida eterna. Somos salvos ahora, ¿por qué? Porque estamos en el proceso de santificación, de depuración, de prueba, de corrección, de disciplina, o que se puede, ¿cómo se llama? Resumir en santificación. Y vamos a ser salvos porque eso va a finalizar con la redención de nuestro cuerpo y el tribunal de Cristo, donde realmente vamos a saber si realmente, si realmente hemos hecho bien o, hemos hecho mal. Aunque vamos a ser salvos igual, pero como dice Pablo también, dice que no juzguéis nada antes de tiempo, porque cuando venga el Señor Jesucristo, ahí serán revelados
lo que hay realmente en los corazones. Por lo tanto, ¿cómo se llama? El mundano, ¿cierto? Puede creer que Dios es real, que ¿cómo se llama? Existe, etcétera, etcétera, pero no es salvo porque no tiene una fe salvadora. Pero el cristiano que ya tiene una fe salvadora, que ya lleva una vida de creerle a Dios, el perdón de sus pecados, lo que Dios ha hecho por él, que tiene algunas, ¿cómo se llama?, experiencias con Dios, que sirve a Dios incluso, que enseña y que ha llevado un servicio sincero a Dios, aún así puede ser que falte, y nos falta como iglesia, puede ser que falte dar otro paso de más profundidad, de ser un cristiano espiritual pero completo, porque mientras haya carne, la relación de Dios siempre va a estar estorbada. Por lo tanto, para poder llegar a esta condición, la brecha entre Dios y el hombre se tiene que distanciar hasta que yo conozca cuál es la brecha que hay realmente entre Dios y el hombre. Y cuando yo viva ese proceso, recién la brecha se puede acortar, que es lo que hizo Jesucristo en la cruz. Entonces, muchas veces nosotros, por causa de la misericordia o malentendemos ¿cómo se llama?, la gracia de Dios, etcétera, etcétera, nos empezamos a olvidar de la distancia que hay entre Dios y el hombre. Entonces, mientras más corta sea la brecha que yo entiendo que hay entre Dios y el hombre, como seres, como ser Dios y ser un hombre, mientras más corta sea la brecha, yo menos fe voy a tener, menos amor a Dios voy a tener, menos frutos, ¿cómo se llama?, voy a tener. ¿Por qué? Porque voy a menospreciar lo que Dios hizo. Porque que diga en la Biblia de que Dios se hizo hombre es un misterio profundo. Es un misterio completamente profundo y eterno. Entonces, si yo no entiendo la separación que hay entre Dios y el hombre, que Dios se haya hecho hombre, para mí es algo, entre comillas, simple. O quizás es profundo, pero no como debería ser. Pero cuando yo tengo esa experiencia de entender, como Job en este caso, cuál es la separación que hay entre Dios y el hombre, recién se acorta la brecha, que fue lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Acortar la brecha, pero para que eso se aplique, primero tengo que entender. Y eso se llama conciencia de pecado, justicia y juicio, y se llama conversión. Por eso que Job dijo, ahora conozco que todo lo puedes. Conoció quién era Dios, cómo era Dios, cuáles eran las características de su carácter. ¿Cuáles eran las características de su carácter y de su forma de ser? Y en ese proceso recién se acortó la brecha que Dios quería poder ser uno. ¿Cómo se llama? Hay que recordar que el Señor Jesucristo, cuando ora, dice: Señor, que ellos sean uno, como yo soy uno contigo, ellos sean uno con nosotros. Eso está en Juan, ¿cómo se llama?, 17. Por lo tanto, nuestra pregunta es: ¿somos uno con Jesucristo como Jesucristo es uno con el Padre? ¿Realmente es así, hermanos? Entonces, si yo lo pienso y digo, sí, somos uno, porque está escrito en la Biblia de que somos uno, etcétera, etcétera, y todo lo demás, es ¿cómo se llama?, una cosa. Pero realmente ser uno, experimentar ser uno con Dios, que yo pueda decir, soy uno con Jesucristo. Porque ser uno, ¿cómo se llama?, significa pensar igual, ver igual las cosas, sentir las mismas cosas. Acuérdense que en Filipenses 2 dice: y hayan vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que tener el sentir del Señor Jesucristo. Somos uno con el Señor Jesucristo. Entonces, a eso es lo que Dios quiere llegar con nosotros, que seamos uno, que cada vez seamos más uno.
Y eso es lo que muchas veces nosotros no podemos lograr por causa de nuestra carne. Y ese es el proceso que Job vivió. Vivió desde ser un siervo de Dios, porque era siervo de Dios. Dios dice que era su siervo. Por lo tanto, era una persona que servía a Dios, ¿verdad? Que era perfecto, temeroso de Dios, por lo tanto todo eso era cierto. Por lo tanto, hermanos, nosotros siendo cristianos, aunque sirvamos a Dios, aunque hemos servido a Dios, aunque tenga temor de Dios, aunque sea, apartado del mal, aunque sea perfecto, aunque sea mucho mejor que muchos otros, aún así, puede ser que Dios quiera depurarme y que me falte estar en otra condición más profunda. ¿Por qué? Porque hay carne. Entonces, aunque yo lleve años sirviendo a Dios, aunque tenga muchas experiencias con Dios, aunque tenga revelaciones de la palabra de Dios, etcétera, etcétera, eso no me va a garantizar que estoy en la condición que Dios quiere que yo esté. Por lo tanto, hermanos, todas las tribulaciones que hay en el mundo, que hay en Chile con el coronavirus, con las crisis, con los trabajos, con la enfermedad, con todas las cosas, todas esas crisis que hay y las que van a venir, hermanos, porque yo siento que cuando pase todo esto, hay un espíritu de rebelión, bueno, y hay muchos espíritus que se mueven en el mundo y en Chile, pero ¿cómo se llama? Lo más probable es que haya un cambio de constitución en Chile y que esto signifique que Dios sea quitado de la constitución y que todos los beneficios que tiene la iglesia cristiana para libertad de culto y para tener voz, etcétera, etcétera, sean quitados a la iglesia. Y sean quitados a la iglesia. Y eso es lo más probable que pase. Porque estos tiempos no van a mejorar, van a empeorar. Y eso está escrito en la Biblia, de que estos tiempos van a empeorar. Así que tiene que cumplirse de que vamos a ser aborrecidos por el mundo. Vamos a ser perseguidos. Y ese recién es el principio de dolores. Después viene la gran tribulación. Vamos a ser perseguidos y dice, a muchos de ustedes matarán. Y está hablando de principio de dolores, mientras el evangelio del reino se predica en todo el mundo. Entonces, todas estas cosas que se vienen sobre nuestra nación, sobre el mundo, que yo digo que lo más probable es que Dios sea quitado de la constitución, sea quitado de los colegios, etcétera, etcétera. Ahora, ¿hay que orar para que no pase? Obviamente que sí. Pero yo siento que lo más probable es que eso vaya a pasar. Es ideal que no pase y que en su misericordia Chile pueda ser un país entregado al reino de Dios como refugio pero lo más probable es que no sea así, ¿no? De que realmente el Estado y las leyes se olviden de Dios y jueguen en contra de la iglesia cristiana. Y vamos a ser perseguidos y somos y vamos a ser aborrecidos. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos, y Dios quiere usar todas estas circunstancias de adrede para depurar a su iglesia y depurarnos como cristianos. Por lo tanto, no nos conformemos. Uno de los peores enemigos del creyente es el conformismo, conformarme como estoy, porque estoy sirviendo a Dios, porque escucho la voz de Dios, etcétera, etcétera, porque todas esas cosas yo me conformo como estoy, y no es así. Yo los insto, yo los llamo a no conformarse. No nos debemos conformar, debemos seguir adelante. Nuestro galardón está en la segunda venida de Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo venga, vamos a entrar en el reposo, no ahora. Este es un tiempo de prueba, este es un tiempo de entrenamiento, este es un tiempo en que nos tenemos que entrenar, primeramente con nuestra familia, en amor, en perdón, etcétera, etcétera. Todas las cosas que todos pasamos
incomprensiones de nuestra familia, incomprensiones de nuestro familiar, incomprensiones de nuestros amigos, incomprensiones en el trabajo, todas las cosas que estamos pasando, soledades, traiciones, rechazos, todas las cosas, hermanos, son entrenamientos. Y mientras más profundo Dios quiere establecer una relación con un creyente, más profunda es la tribulación, más profunda es la prueba. Porque el gozo de Dios, que es nuestra fortaleza, es un gozo espiritual, es un gozo interno. Pero nosotros somos puestos para tribulación, como vimos en Primera de Tesalonicenses 3:3. Nosotros somos puestos para ser atribulados. Para esto fuimos puestos en esta tierra, para pasar por tribulación, para dar la vida, para ser ejecutados, para ser perseguidos. Para eso Dios nos puso. Entonces, yo los insto a poder llegar a esta condición, que es simplemente llegar a ser cristianos espirituales, pero completamente espirituales. ¿Mm? Porque muchas veces estamos en el espíritu, pero aún queda carne. Y no porque hayamos tenido una o dos experiencias con Dios, o 3, o 10, o 20, o 100 experiencias con Dios, significa que realmente vivimos completamente en el espíritu. Entonces, hermanos, busquemos esta experiencia. Es necesario que nosotros entendamos la brecha eterna que hay entre el hombre y Dios, para que recién ahí, cuando tengamos esa experiencia real, recién se nos va a checar la brecha. Porque Job pudo tener esta relación con Dios tan cercana después que entendió lo lejos que está como ser, como esencia, Dios de él como ser humano. Por eso dijo, me aborrezco. Hablaba lo que no entendía, pese a que habló muchas cosas que eran ciertas de Dios. Hablaba lo que no entendía. Me arrepiento. Entonces, eso que nos estorba es la carne. Y les voy a dar el último ejemplo bíblico para decirles de que no solamente Job vivió ese propósito, sino Pablo vivió ese propósito, o sea, ese proceso. Y en realidad todos los creyentes debemos vivir ese proceso y buscarlo, pero hemos nacido en un mundo que se opone a Dios, y cada vez que avanza más este mundo, más difícil es poder tener una relación más estrecha con Dios, porque este mundo es el mundo de lo instantáneo, es el mundo de conseguir lo que quiero, es el mundo que cada vez está centrado más en el yo y más alejado de Dios. Por lo tanto, las generaciones más nuevas es más difícil que lleguen a Dios, aunque para Dios nada es imposible. Por lo tanto, va a ser más difícil que las nuevas generaciones lleguen a Dios, y va a ser más necesario que la iglesia y el creyente use más a Dios para convertir a la gente, porque como iglesia hemos usado muchas veces nuestras armas humanas para convertir a la gente, y han habido falsas conversiones y conversiones a medias, y por eso, por responsabilidad como iglesia muchas veces, es que muchos cristianos tienen conversiones a medias y andan siempre con un pie en el mundo y un pie con Dios, entre comillas, porque no se puede estar con Dios y con el mundo. ¿Por qué andan, para allá, y para acá? Porque muchas veces les hemos mentido, diciéndole de que ya son creyentes o que están bien con Dios, cuando no es así. Bueno, Pablo dice, se me perdió el texto bíblico. Se lo busco el tiro. Bueno, pero yo sé que se lo saben, pero se los quería leer para darle la cita bíblica. Estaba convencido que estaba en Romanos, pero parece que no. Ah, sí está en Romanos. Romanos 7. Romanos 7.
para que no crean que solo Job vivió este proceso. Dice, les voy a leer capítulo 7, versículo 14 en adelante, aunque podríamos leer todo el capítulo 7. Desde el versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal, vendido a la sujeción del pecado. Entonces, Pablo tuvo una conciencia de qué era él, de la brecha que separaba a Dios del hombre, que él era carnal, no que él era un cristiano carnal, sino que su naturaleza era carne, que él era vendido al pecado, que en él había una naturaleza pecaminosa vendida al pecado y que ese es el hombre, esa es su esencia. Entonces dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Y él dice, yo soy carnal pese a que ya es apóstol, que es un siervo de Dios, que lleva años sirviendo a Dios, porque todos sabemos que él escribió la carta a ¿cómo se llama? Los romanos cuando ya ¿cómo se llama? Llevaba años de ministerio. Entonces, soy carnal, vendido a sujeción del pecado, por lo tanto él entendió su naturaleza separada de Dios. Después, ¿qué dice? El versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes, lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Por lo tanto, él entendió y pudo saber y llegó a la misma condición que Job, cuando dice, me aborrezco. ¿Por qué? Porque entendió cuál era su condición como hombre, que es la misma palabra, ¿cómo se llama? Que Pablo dice, me aborrezco. ¿Por qué? Porque entendió que había pecado en él. Job entendió de que él como ser humano, que en su carne había una, ¿cómo se llama? Naturaleza, ¿cómo se llama? Pecaminosa, que aborrece a Dios, que se opone a Dios, que quiere contender con Dios, que cree que es igual con Dios. Entonces, entendió que había algo malo en él, que por causa de su servicio a Dios, de su temor de Dios, de ser perfecto, de ser ¿cómo se llama? Apartado del mal, se había olvidado de su naturaleza. Se había olvidado que en él había una naturaleza carnal, se había olvidado de qué significa la naturaleza humana, que se opone a Dios, que se amarga con Dios, que odia a Dios, que no quiere estar en la presencia de Dios y que usa el conocimiento de Dios solamente para envanecerse, porque él quiso ¿cómo se llama? Retener su integridad y se justificó a sí mismo, no, si yo no he pecado, si yo soy justo, si no hay pecado en mí, Dios injustamente me está castigando, etcétera, etcétera. Incluso, ¿cómo se llama? Estaba, ¿cómo se llama? Acusando a Dios de que Dios estaba, ¿cómo se llama? Aprovechándose de su condición de Dios y de la inferioridad de él como hombre para hacer lo que le placía con él. Entonces entendió que esa naturaleza, eso es él. Y Pablo aquí también entiende lo mismo. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué? Porque está probando que realmente hay otra naturaleza diferente en él, que es la que se opone y hace y pone ese sentimiento de que yo me aborrezca. Pero no como un sentimiento de culpa, de decir, ay, pobrecito de mí, sino centrado en la persona de Dios. ¿Ya? Y yo sé que en mí, estoy leyendo el versículo 18 de Romanos 7, y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Por lo tanto, ante la prueba, ante la tribulación, Job quería hacer el bien, quería retener su integridad, pero ¿qué pasó? Se manifestó todo lo que había en su carne, porque estaba en su carne. Estaba sirviendo a Dios en su carne, estaba ¿cómo se llama? En su temor de Dios en la carne, y su perfección era religiosa, era en su carne. Por lo tanto, cuando vino la prueba,
Cuando vino la tribulación se manifestó su carne. Por lo tanto, la carne puede disfrazarse de cosas muy bonitas, de muy buenas obras, incluso hasta servicio a Dios, hasta ¿cómo se llama? El servicio a los hermanos. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la luz de Dios, la luz resplandece ¿sobre qué? Sobre las tinieblas. Y en nuestra carne es tiniebla. Bueno, sigamos. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Por lo tanto, ya está hablando de que el mal que no quiero, eso hago. Y eso fue lo que le pasó a Job. Cuando él fue quebrantado y él se arrepintió, dijo, todo lo que dije realmente yo no lo quería decir. Entonces ahí se dio cuenta, chuta, hay algo que yo no quería hacer que hice, porque hay una naturaleza en mí que me lleva a irme en contra de Dios. Y al entender eso, recién pudo establecer una relación espiritual con Dios. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Y esta es la parte sumamente importante. Dios nos quiere llevar a ese estado que yo pueda entender que en mí mora el mal, que en mi naturaleza carnal es opuesta a Dios y está condenada, pero no para que yo me identifique con mi naturaleza carnal. Porque dice Pablo en el versículo 20, ya no obro yo, sino, claro, dice en el 19, porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo. Por lo tanto, lo que Dios quiere es que no nos identifiquemos con nuestra carne. Por lo tanto, Pablo, aunque tenía el conocimiento de que en él habitaba el mal y de que en él estaba el querer pero no hacer, no se identificó con la carne. Y Job tampoco, cuando dijo me aborrezco. Hablarás tú me enseñarás y yo te oiré. Entonces ya no nos identificamos con la carne, sino que sabemos que está este mal en nosotros, pero no somos nosotros, sino que nos empezamos a identificar con nuestra nueva naturaleza espiritual. Así que, y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, tenía esta experiencia de que el mal estaba en él. Y a veces como cristianos nos falta entender esta experiencia. Y a veces partimos con esta experiencia porque vimos, ¿cómo se llama en Gálatas de que un cristiano puede partir en el espíritu. O sea, teniendo esta experiencia, pero puede ser que con el tiempo nos ensorbedezcamos y nos olvidemos que en nosotros mora el mal, aunque intelectualmente no, pero experimentalmente sí, y nos empezamos a ensoberbecer y nos terminamos apartando de los caminos de Dios, sirviendo a Dios y terminamos sirviéndolo en la carne. Entonces, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Versículo 22. Porque según el hombre interior, y aquí está hablando del hombre espiritual, de la nueva, ¿cómo se llama? Naturaleza. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu. Ahí está hablando del espíritu. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y esta es la condición a que todos tenemos que llegar. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y esa es la condición que nosotros tenemos que buscar constantemente. Miserable hombre de mí, que es lo mismo que dijo Job. Me aborrezco y me arrepiento. Hablaba lo que no entendía. Llegó a saber que él era miserable de mí. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? O sea, llegó a entender que su condición como ser humano, nuestra condición como ser humano, es de condenación y de continuo hacer el mal. Y desde ese punto de humillación parte la revelación de Dios y la exaltación.
No puede haber revelación de Dios y relación con Dios si no parte de ese punto. Y eso es algo constante y continuo. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y después de tener esa condición, después, no antes, viene el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Por lo tanto, después de esta experiencia, de este punto, recién dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Recién pudo entender la gracia de Dios en el sacrificio del Señor Jesucristo. De una manera experimental, de una manera, una condición. Por eso Dios nos envía o nos reta a buscar el conocimiento de Dios, este conocimiento relacional con Dios. Y puede ser que ustedes digan, pero en el Antiguo Testamento todavía no estaba el hombre espiritual y todo lo demás, porque eso fue hasta que vino el Señor Jesucristo. Bueno, Eliú, que es el cuarto que habló, que es aparentemente por lo que dice la Biblia, es un joven que venía con los 3 amigos de Job, que habló al último. Eliú, el nombre Eliú significa Dios en él. Y vamos a terminar con este texto, ahora sí que es verdad. Que significa Dios en él. Y en Job 32:18 hay algo bien especial que habla de este muchacho, que nos revela en la condición en que nosotros podemos entender las cosas de Dios. Aquí está hablando Eliú, Job 32:18. Porque lleno estoy de palabras, y el espíritu de mi vientre me constriñe. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? Acuérdense que el Señor Jesucristo en Juan 7 dice, y correrán de su interior, que esa palabra es vientre, y fluirán de su vientre ríos de agua viva que saltarán para vida eterna. Y ahí mismo dice, esto decía haciendo referencia al Espíritu Santo que habría de venir sobre los creyentes. Entonces, él dice, y el espíritu de mi vientre me constriñe. Estaba hablando de su hombre espiritual, estaba hablando de su espíritu. Es que para Dios no hay tiempo y espacio, hermano. Entonces, Dios es un eterno presente. Entonces, Eliú habló cosas espirituales desde un entendimiento espiritual. Y si ustedes leen todo el discurso de Eliú, se van a dar cuenta que Eliú sí pudo ver la puerta abierta que tenía Job, que era su condición carnal. Más que el pecado de amargura en sí, porque era pecado de amargura, todo lo demás, pero Dios fue al grano, a lo que provocaba todas esas cosas, como siempre lo hace con nosotros. Entonces, Eliú habló desde el hombre espiritual en el Antiguo Testamento. Entonces, es necesario nosotros vivir en el Espíritu. Por eso Pablo dice, miserable de mí. Entonces, yo les digo, estamos en esa condición, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y muchas veces Dios nos tiene que quebrantar y la prueba hace que se manifieste en nuestra carne para que nosotros lleguemos a esa condición. Este soy yo. No el perfecto, no el temeroso de Dios, el apartado del mal. Esto es lo que hay en mí. Y Dios nos tiene que recordar, este eres tú. No te olvides nunca de lo que eres tú, porque si no, cada vez que te olvides de lo que eres tú, te olvidas de lo que yo he hecho por ti. Entonces, es sumamente importante y de sumamente importancia para mantener nuestra fe en este tiempo de tribulación. Se vienen tiempos peores, no se vienen tiempos mejores. ¿Ya? Nuestra recompensa está en la segunda venida del Señor Jesucristo. Nos tenemos que animar porque nuestra redención está cerca. Está cerca el tiempo en que vamos a poder glorificar a Dios con nuestra vida, con nuestra muerte, con la persecución. Y esto parte desde la casa. Un siervo de Dios es el que hace, el que sigue al pie de la letra las órdenes de su amo.
Y ser siervo de Dios, en la Biblia esa palabra siervo es esclavo. Y un esclavo hace lo que su amo le dice. Por lo tanto, del hecho que yo cumplo la palabra que salió de la boca de mi Dios, que dice perdona a tu hermano, yo ya estoy siendo y estoy sirviendo a Dios, porque como esclavo por amor estoy haciendo lo que mi amo ha ordenado. Si no logro hacer eso en las cosas entre comillas pequeñas, no voy a poder dar la vida por Jesucristo en el momento en los que hubo. Job era perfecto, temeroso de Dios, siervo de Dios, apartado del mal, como él no había ninguno, pero vino la tribulación y no pudo. No pudo entender lo que estaba pasando. Pero Dios intervino y aprobó. Los que no aprobaron fueron sus amigos, pero él aprobó. ¿Por qué? Porque Dios se compromete con nosotros, es que el que empezó la buena obra es fiel en terminarla. Y muchas veces el terminar esta obra requiere que nosotros lleguemos a esa condición, que se manifiesten las tinieblas que hay en nosotros. Y es parte de la obra de Dios. No es que Dios provoque eso, porque Él es bueno, no hay mal en Él, sino que es de nuestra maldad la que sale a flote. No la maldad de Dios que pone Él en nosotros, es nuestra propia maldad la que sale a flote. Por lo tanto, yo los insto a eso, a buscar la esencia de las cosas espirituales. Nosotros debemos crecer y este es un tiempo en que Dios nos va a capacitar, nos va a formar y nos va a dar todas las herramientas para seguir adelante. Así que ánimo, hermanos y hermanas, tenemos que seguir adelante firmes en la fe, creciendo. Nuestro Dios se ha comprometido a hacer todo lo que está en su corazón con nosotros. Que no haya temor de reconocer lo vil que somos y lo necesitados de Dios que somos, y no tengamos temor de reconocer nuestros errores, que nos hemos equivocado, que somos viles, que hemos pecado y que necesitamos ser corregidos, que necesitamos crecer. No tengamos temor de eso, porque Dios está por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Nada nos apartará del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni cuchillo, ni espada, ni la muerte, ni la vida, etcétera, etcétera. Así que, ánimo, hermanos. Estamos en tiempos peligrosos, pero a la vez la gracia de Dios y el reino de Dios se manifiesta. Acuérdense que leímos en 2 de Tesalonicenses que seáis pasado por estas tribulaciones. Es justo el juicio de Dios que seáis pasado por esta tribulación, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Hemos sido injertados al reino de Dios, pero ahora falta que Dios nos haga dignos del reino de Dios. Que el reino de Dios se manifieste en tu vida y que tú puedas manifestar el reino de Dios. Para eso tenemos que ser dignos. Y para eso es este proceso. Así que no tengamos miedo de decir, sí, este soy yo. El que se enoja, el que no perdona, el que tiene estas debilidades morales, no sé, cualquier otra cosa. Este soy yo, esta es mi carne, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no hay salida. Y gracias doy a Jesucristo por su sacrificio, para que podamos decir, como Pablo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, hermanos. Para no alargarlo más, porque mi intención era demorarme 40 minutos. Los bendigo, que Dios los bendiga mucho. Un abrazo grande a todos. Espero que les haya sido de bendición y poder haberle expresado lo que Dios ha puesto en mi corazón y lo que ha puesto en el nuestro. ¿Cierto, amor? Así que un abrazo, hermanos. Que Dios los bendiga. Espero que sea de bendición. Ahí está mi amada esposa, linda, preciosa, que con paciencia me escuche y me acompañe. Saludos, hermana Marta. Que Dios la bendiga. Un gusto que se haya podido conectar. Bendición, hermana. Besitos, abrazos. Que Dios la bendiga y esperemos pronto poder juntarnos y vernos en persona. Un abrazo, hermana. Bendiciones.